8 de la mañana, 12 minutos, estás en News Radio. Hasta las 10 te actualizamos toda la información. Veníamos comentando un poquito más temprano y también lo hicimos en titulares cuando arrancamos el programa acerca de este pago que tiene que realizar el gobierno argentino este próximo viernes al Fondo Monetario Internacional, y que leíamos también en titulares el día de hoy de que es un pago que estaría ahí como en suspenso, en duda todavía. En dudas. Y más allá de leer los titulares y de intentar entender un poquito y explicarle a la gente, qué mejor que lo pueda hacer un economista para hablar de este tema y que nos pueda desasnar, para decirlo claramente. Está José Vargas en comunicación telefónica, economista, del otro lado de la línea, para que nos cuente un poquito acerca de este tema y qué pasaría si la Argentina finalmente decide no pagar este primer vencimiento del año, que es mañana viernes. El lunes ya tiene otro pago, decíamos también, de 300 millones, pero vamos a ver qué pasa y se lo preguntamos a él. José, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, un placer. Bueno, acá Fernando Oviedo, Fernando Costabile te saludan, no te vas a confundir, ambos somos Fernando. Bien, perfecto, con los Fernandos entonces. Con dos Fernandos al cuadrado. Bueno, y hablando de economía, ¿no? Y hablando de economía, y somos un poco medio cuadrados en este tema porque por ahí no entendemos en detalle qué pasaría si la Argentina no paga, entraría en default. Bueno, comentanos por favor un poquito, así también la audiencia entiende este tema. Sí, un poco como decían ustedes, mañana Argentina tiene un vencimiento de 717 millones de dólares con el Fondo Monetario por ese préstamo que nos dieron allá por el 2018 de 57 mil millones, que solamente llegaron 44 mil. Argentina no está en condiciones de pagarlo, y si bien mañana tiene margen para abonarlo y la semana que viene también, el problema ya grave lo tendría a partir de marzo, donde tiene un vencimiento muchísimo más grande y las reservas del Banco Central, las reservas líquidas, no alcanzan. Por eso la necesidad imperiosa de que Argentina logre un acuerdo. Minuto a minuto hay miles de negociaciones cruzadas, desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico, con el Fondo Monetario, con Estados Unidos, con otros países que tienen voz y voto en el directorio. Se ha achicado la diferencia, hoy hay una diferencia solo en el déficit fiscal, lo que pide el fondo y lo que quiere Argentina, y por ahora es una forma de presionar el hecho de decir que Argentina en principio no pagaría mañana esos 717 millones, es una forma también de presionar al fondo a lograr ese acuerdo. Bien. Pero si Argentina no lo paga, automáticamente entra en mora. Tiene una serie de días más todavía para entrar en default. Claro, es un acuerdo que viene como dilatándose. Martín Guzmán estuvo viajando al exterior también para intentar negociar. Hasta el día de hoy aparentemente no habría un acuerdo concreto, y por eso es que se sigue dilatando tal vez unos días más, y la próxima semana sería esa la presión que quiere meter un poco el gobierno. Sí, es cierto, se viene dilatando mucho. Tuvimos épocas donde estábamos más cerca y después nos empezamos a alejar. Hay situaciones políticas que ensucian un poco la negociación. Si bien desde el punto de vista técnico, insisto, la diferencia es prácticamente mínima, por así decirlo, en cuanto al achicamiento del déficit, achicar ese déficit fiscal. El fondo prefiere que ese margen sea mucho más rápido, ese achicamiento, y el gobierno argentino quiere que sea un poco más gradual, más lento. Ahí es donde está la principal diferencia hoy en día. Bien. ¿Qué significa entrar en default, José, en el caso de que suceda dentro de unos días? Sí, implica entrar en cesación de pagos, implica automáticamente no cumplir con los compromisos, y empieza un proceso bastante complejo para el país. Empieza un proceso donde Argentina queda fuera automáticamente de todos los mercados financieros y de crédito, es decir, no llegan más créditos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, de otros organismos internacionales, y comprometemos seriamente el financiamiento del sector privado, porque cualquier empresa que quiera financiamiento del exterior le va a salir muchísimo más caro poder financiarse, porque el país no cumple sus compromisos. Entonces somos un país totalmente no creíble. Eso mismo te iba a decir, me sacaste la palabra de la boca. Es como que vamos perdiendo credibilidad, y es como cuando uno tiene una tarjeta de crédito que mal usa, o que se empieza como una bola, ¿no? Que va generando y se va agrandando cada vez más, que no es creíble y que no va cumpliendo con esos pagos a los cuales ya asumió, ya los gastó. Digamos, la plata fue prestada, otorgada y gastada, invertida. Tal cual, es exactamente lo mismo. Muchas veces una persona tiene una tarjeta de crédito, la utiliza, llega al límite
y después se atrasa 1 o 2 meses y no la puede pagar más. Intereses interminables. A otra entidad bancaria no le van a pagar la tarjeta, claro, porque está claro que ya quedó marcado como que es un mal pagador. José, quizás esto está por fuera, ¿no?, de la economía así como más dura, pero en esto de que Alberto Fernández va a viajar y se ha especulado que pueda ir a pedir algún tipo de crédito a China, a Rusia, ¿eso puede marcar una diferencia en la negociación, perdón? No, por ahora Argentina está buscando alternativas en el caso de que no logre un acuerdo, y una de las alternativas sería, dentro del viaje que tiene el presidente de la Nación a China, pedir una extensión del swap financiero. Swap financiero es cuando China deposita sus divisas, sus yuanes, en el Banco Central Argentino, y Argentina le da pesos a cambio durante un tiempo determinado, y después cada uno se devuelve esa cantidad de dinero. Argentina lo buscaría como un soporte adicional a las reservas, es decir, buscaría más divisas para mostrar más solidez en el sistema bancario argentino, pero está claro que sería, desde el punto de vista político, algo no muy recomendable, porque China no está en el mismo sendero que Estados Unidos. Claro, sí, por eso marcaba la pregunta, ¿no? Si eso después puede seguir retrasando de alguna manera la negociación, o cómo se puede leer hacia dentro del fondo. Sí, dentro del fondo no es políticamente una buena estrategia, porque quien tiene mayor voz y voto es Estados Unidos, y por eso la semana pasada Cafiero estuvo intentando acercar posiciones. Estados Unidos dijo que le iba a dar el aval a la Argentina, aunque todavía eso hemos visto que no se ha terminado de dar dentro del directorio del fondo, pero por ahora, más allá de lo técnico, juega un rol muy importante lo diplomático y lo político. Bien. Básicamente, para bajarlo a criollo, esta posible negociación o llamémoslo, no digo manotazo de ahogado, pero esta intención de aumentar las reservas del Banco Central con esta negociación de Chile, en esta conversión de yuanes con el peso argentino, sería como, para decirlo en criollo y que la gente entienda, tapar un pozo para generar otro. Sí, tal cual. Es decir, busca salvarse de una situación generando un problema también grande en otro sector, porque está claro que si Argentina, esos yuanes que llegan, muestra solidez, y después por algún motivo los necesita utilizar, tiene que pagar una tasa de interés muy alta. Entonces nadie le presta a un país riesgoso, y mucho menos si está en default. Bien. José, en este contexto de negociación, ¿cómo vemos en el día a día, ¿no?, para traerlo en términos económicos, en el día a día, cómo se empieza a traducir, ¿no? Hablo en términos de inflación, hablo en términos de precios, del dólar. ¿Cómo lo explicarías que estamos en un contexto de negociación con el Fondo Monetario, para alguien que quizás no lo sabe, pero en el día a día lo va percibiendo de alguna manera en estas cosas cotidianas? En estos meses de lo que va del año, el ciudadano común lo ha ido percibiendo sin querer día a día, porque esta negociación, al tensarse más y al acercarnos cada vez más a marzo, donde tenemos un vencimiento que no podemos pagar, no hay acuerdo, todas las variables económicas se ponen muy volátiles. Por ejemplo, el dólar blue, que ayer superó nuevamente un récord, el dólar oficial, que se evalúa todos los días a una velocidad más rápida de lo que lo hacía el año pasado, los precios que se empiezan a acomodar cada vez más arriba, intentando de alguna forma anticiparse a lo que puede venir. Y adicionalmente vemos que se encarecen los créditos también, porque el Banco Central sube las tasas de interés. Entonces es un combo de situaciones que no es muy agradable para el ciudadano común, pero que termina recibiendo el impacto de manera indirecta, aunque muy fuerte. Tal cual, termina siendo afectado. Y a principio de año se había cerrado tal vez un número de inflación para este año, y que si en marzo, llegado al 22 de marzo, cuando haya que pagar esos 3.200 millones de dólares y sea imposible pagarlos, si tal vez tenemos esto, o la Argentina tiene este primer pago del viernes, como decías recién, o del próximo lunes, y está intentando negociar para lograr un mejor acuerdo, o una prórroga, o lo que fuere, podríamos llegar a entender que después de marzo la cosa podría cambiar y dispararse abismalmente, como lo venimos viendo ahora con el dólar, día a día. Sí, lamentablemente Argentina no logra el acuerdo, después de marzo otra sería la situación económica. Tendríamos una cotización del dólar blue marginal muchísimo más alta, habría más regulaciones y más cepos,
tendría un impacto muchísimo más fuerte en los precios domésticos, y yo no hablaríamos de un 60 o un 70% de inflación anual, probablemente hablaríamos de más. Claro. Eso es lo peligroso y lo que tiene que cuidar el gobierno, Claro. que todavía le quedan 2 años de gestión incluso. Claro. Tal cual. José, en este contexto, ¿qué le recomendás a los oyentes en términos de poder ahorrar, ¿no? Porque en este país uno primero piensa en el dólar, después dice, bueno, plazo fijo, bueno, no sé, compro mercadería. Claro, ¿qué le invierto? Lo poco invierto. que puedo tener. ¿Qué se recomienda en un contexto como este? Primero y principal, no perder poder de compra de los ahorros. Es decir, intentar mantener ese poder de compra, no querer ganar permanentemente, no especular para hacer diferencias alternativas, porque por ahí quizás eso es para los más entendidos. El ciudadano común, el ahorrista medio, tiene que buscar mantener el poder de compra de los ahorros, ya sea en divisas, ya sea en bienes durables, me refiero, no sé, electrodomésticos, una motocicleta, un vehículo, si tiene la posibilidad de un lote, mucho mejor todavía. Pero hoy lo importante es mantener poder de compra. Sabemos que incluso un plazo fijo en pesos, si bien tiene una tasa muy alta, está bastante por debajo de la inflación, así que también en términos reales pierde. Tal cual. Pero bueno, tal vez lo recomendable no es guardarla abajo del colchón básicamente, sino invertirla. Sí, no, para nada, porque pierde por dos lados, pierde por el lado de la inflación, que le devora el poder de compra, y también por el tema de la inseguridad misma. Tal cual. Bueno, José, ha sido muy amable en atendernos temprano y en esclarecer un montón de dudas que teníamos acerca del pago que tiene que hacer la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, como siempre, y a disposición. Muy amable. Gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, abrazo. Bueno, ahí escuchábamos a José Vargas, economista, hablando del tema de la negociación que tiene la Argentina con el FMI en el primer vencimiento del pago que tiene que hacer mañana viernes, el próximo va a ser el lunes, y en marzo 3.200 millones de dólares. ¡Wow! ¡Qué locura! Seguiremos de cerca este tema la próxima semana a ver si ya hay negociaciones o no con el fondo.